en esta computadora. Oye, me dijo algo. Sí, a mí también. ¿Qué fue lo que dijo? Que ya está en proceso Ah, ok. la Entonces, grabación. Gracias. ok. Entonces, fíjense, vamos a empezar la pastoral juvenil. Vamos a ver. Pues yo lo puse muy arriba ok. ¿Qué fue lo que hice? Le quité. Dame un momentito. Bien, yo la voy a ampliar ahora. ¿La ven ahí ya? Sí. El PowerPoint, claro, lo voy a... Se ve. Bien, ustedes saben que nosotros hablamos acerca de los 7 pasos de la pastoral juvenil, que son básicamente lo que sostiene el autor, uno de los que dirige y lidera este movimiento, al que le dio estructura, formación, y también tiene su campo teológico, es decir, no solamente es un plan organizado, sino que también tiene un apoyo escritural, conceptual, para ser estudiado. Y básicamente del proceso de la pastoral juvenil tiene 7 pasos que son indispensables, ir trabajando como una forma de desarrollar un proceso que sea eficiente. El primer paso es la identificación de las necesidades que deben ser suplidas para que haya, para que exista o que haya crecimiento. La definición del segundo, la definición de los resultados que quieres ver, es decir, tu propósito. Esto está claro y bien simple. Primero, trabajar con las necesidades. ¿Qué encontramos en ese monte, en esa isla que no hemos penetrado? Y segundo, nosotros traemos algo entre manos y eso es el propósito que queremos desarrollar en la persona que posteriormente se convertirá en nuestro discípulo o la persona que vamos a trabajar. Tercero, la denominación de las metas específicas, los objetivos que componen tu propósito. Cuarto, la elección de los medios que va a usar para lograr tu objetivo, los medios educativos, ¿no? Y quinto, la determinación de los recursos necesarios según el medio que has escogido, los acercamientos. Es decir, los distintos acercamientos de cómo nos vamos a conectar, sea que vamos a hacer un discipulado más personal, sea que también vamos a llevar a ese discípulo, vamos a tenerlo en áreas abiertas, vamos a compartir con grupos grandes, vamos a tener diversos espacios donde compartir el medio para lograr nuestros objetivos, que es el medio educacional o medio evangelístico. 6, la programación que tiene que ver con la ejecución de tu plan. Y ya ustedes saben lo que es la programación, es decir, los distintos recursos que vamos a utilizar, tanto en un acercamiento personal como en un acercamiento más grande. Y 7, la evaluación de todos los elementos anteriores, paso por paso, para ver qué debemos mejorar, en cuál no fuimos bien efectivos y qué cosas podemos hacer. Entonces, la evaluación casi siempre está escasa en la revisión de nuestro trabajo. Y eso no nos permite ser eficientes porque luego cometemos los mismos errores porque implementamos la misma acción sin hacer las correcciones que eran necesarias para poder ser eficientes. Entonces, aquí tenemos el ciclo, ¿verdad? Como en imágenes, primero vamos a trabajar necesidades y segundo, nuestro propósito. El propósito, y aquí lo captura la imagen, que es bien refrescante. Vemos aunque no se ve bien, vemos un cuadro donde las personas están mirando y a quién ven y a quién ve es a Jesús.
De manera que el propósito, la misma imagen gráfica nos habla de que nuestro propósito, visión y objetivo y nuestro enunciado debe ser que los jóvenes se parezcan a Jesús. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible. Fíjense, eso tiene que estar dentro de nosotros en cuerpo y alma. Porque si olvidamos, si nos distraemos, si nos impulsamos más con otros detalles, posiblemente que la parte principal se pueda perder, y es esa. Esa es la parte esencial de la pastoral. El segundo objetivo, entonces, ¿cómo vamos a implementarlo? Las distintas fases, trabajando con el sistema educativo a través de conocimiento, con visiones y el desarrollo de conducta. Esos tres parámetros. Tenemos a Jesús. Como Jesús no es una imagen, sino un carácter, entonces nosotros lo que vamos a hacer es estudiar el carácter de Jesús. Pero si fuera simplemente estudiar el carácter de Jesús, pues simplemente haríamos un instituto, iríamos a la universidad, saldríamos graduados como profesores, y dentro de la rama del aprendizaje hiciéramos memoria de todo lo que hemos aprendido, pero no se trata solamente de eso. Aquí el aprendizaje va acompañado de algo que es tan importante como aprender, que se llama modelo. Si nosotros no somos capaces de ser modelo, entonces no importa lo que hayamos aprendido. No vamos a impactar en el tercer objetivo como la palabra de Dios quiere y desea. De manera que para avanzar al tercer objetivo, tenemos que armar nuestro propósito de manera completa. ¿Cuál es el propósito? Que las personas sean y vivan como Jesús. Piensen, sean, vivan como Jesús. La otra parte, que nosotros seamos el modelo. Y ese modelo se irá construyendo. No estamos requiriendo un modelo perfecto. Estamos pidiendo un modelo de una persona que se va esforzando, reconociendo sus carencias. Pero que a diferencia de otros que tienen carencia, nosotros como facilitadores estamos en un camino donde caemos, nos levantamos, pero tenemos una dirección. Queremos mejorar. Y en ese querer mejorar, vamos asumiendo la postura de ser modelo. El espejo, entonces, no será ese espejo literal que está ahí y físico. El espejo seremos nosotros. En la medida en que las personas que vamos alcanzando vean la verdadera imagen de Jesús proyectada a través de nosotros, de esa misma manera van ellos a desarrollar, de manera que nuestra proyección y la manera en que nos proyectemos y modelemos estará equiparando o estará altamente relacionado con el crecimiento y el desarrollo de los discípulos. Modelo y propósito conceptual van unidos. O sea, puedo decir, leer todos los versículos del mundo, predicar, organizar culto, ser fiel con mis ofrendas, visitar a los jóvenes, es decir, dentro de ese globo o de eso que llamamos religiosidad, ser un tipo perfecto. Sin embargo, si yo no soy modelo, entonces mi propósito se cae. Para avanzar al tercer objetivo, es necesario entonces el modelo. Característica del carácter de Jesús. Algunas características aquí que podemos contener en este círculo. Nosotros no vamos a mirar una imagen. Nosotros vamos a mirar virtudes, experiencias, características que aprendimos que Jesús tenía y que lo cualificaban a él. Cuando nosotros vemos esto, no vemos letras, vemos experiencia, vivencia. Y esas vivencias y experiencias de amor me impactan a mí para cambiarme. Entonces yo estoy viendo a través de eso a Jesús, porque Él es la fuente, Él es la fuente ilimitada del amor. Él es la fuente, Él es quien nos da a nosotros el Espíritu Santo.
Él es la cúspide o la cúspide de la evangelización. Él es el referente de la mayordomía, porque él dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad del Padre. Él es el logo, la palabra de Dios. Él es la oración como modelo, porque él, cuando va a enfrentarse a sus últimos instantes, recurre a la oración para demostrar la dependencia de Dios. Y todo eso lo hace un ministerio completo. ¿Para qué? Para formar un pueblo a través de todo eso que ahora se denomina iglesia, a través de la obediencia y el amor. No necesitamos crear una imagen gráfica de una persona con barba que pertenece al primer siglo de la era cristiana, sino solamente mirar esa característica y nosotros vivirla a través de la experiencia. ¿Cómo serán esa experiencia? Yo le pido a ustedes que desde hoy oren al Señor y hagan un calendario obediente donde tengan como si fuera un desafío consigo mismo acerca, por ejemplo, del Espíritu Santo y en oración en la mañana o esta noche, cuando termine la clase y el Señor, y busque todo lo que diga del Espíritu Santo, especialmente el libro de Hechos, a leer, que se lo impongan ustedes como un ejercicio. Es decir, nosotros tenemos que disponernos a demostrar que realmente queremos eso. Si nosotros no queremos eso, estamos perdiendo aquí el tiempo. Y nos vamos a cansar de preguntar, wow, ¿y por qué nuestro grupo no crece? ¿O por qué los jóvenes son así? Pero el problema realmente está ahí, en cosas que nosotros sabemos y que no hacemos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer como monitores, como ejemplo, como modelo. Yo les dije a ustedes que el propósito, que es el segundo elemento, tiene que ser cautivado e impactado por un modelo. Un modelo que se cae, un modelo que no es completo. Ustedes son el modelo. Un modelo que va caminando hacia la plenitud y hacia la perfección. Eso implica, como dice el apóstol Pablo, que no somos perfectos y que necesitamos ayuda. Así que véase de esa manera, pero véase en la ruta de construirse como modelo a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le pido en esta noche, en este mañana? ¿Qué le pido que haga como una costumbre, tal vez en pocos días? Que se levante en la mañana o que se acueste esta noche y le diga, Señor, después de tener lectura, después de indagar, después de buscar, después de armar estudios junto con este grupo acerca del Espíritu Santo para hablar para hablar unas de las características y decirle, Señor, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu espíritu y crear los recursos necesarios para que esa llenura empiece a vertirse en mí. ¿Cómo es? Las acciones que yo hago, que son elementos visuales y demostrativos de que yo quiero eso. Me arrodillo, me paro, como sea, lo que yo considere que es sacro, abro mi Biblia y empiezo a buscar acerca del Espíritu Santo. Y también, si no, llamo a una de las jóvenes, una de ustedes, mira, yo quiero orar, yo quiero que el Espíritu me llene, yo quiero sentir su presencia. O encender la radio y poner una música de oración que yo sienta que va impartida en el deseo que yo tengo internamente. Y decir, Señor, permíteme, dame la oportunidad. Y entonces aprovechar el hecho de cualquier necesidad que exista en mi casa, en mi familia, para de forma humilde ser instrumento y ponerme en la mano de Dios, orar por alguien sin tener temor, sino confiado en que Dios me va a escuchar. Ver. Entonces, a través de mí, el impacto del Espíritu Santo, Señor, lléname, lléname de tu presencia. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ver tu plenitud. Hágalo y no se canse, no se canse, no se canse, pídalo, demándelo, háblelo, suplíquelo, llore hoy, en esta noche, mañana. Y después de vivir esa experiencia, cree una ola en su vida para afectar a otro de forma positiva.
diga de las bendiciones que está viviendo. De esa manera puede hacer de forma circular todas esas características acerca del amor, Señor. Ayúdame, porque como en esta misma presentación yo digo, el amor no es solamente es un sentimiento, es un acto de voluntad que se puede modificar, es modificable, puede impactar y puede crecer y aplicarse. De manera que el amor no es solamente un sentimiento, es un acto de voluntad flexible, sujeto a nosotros. El amor no se trata de sentir solamente, sino de saber y conocer quién nos ha amado a pesar de nuestra condición. Entonces, para amar de la forma en que Jesús nos manda a amar, tenemos que hacer un enfoque subjetivo, es decir, pero de forma objetiva hacia nosotros mismos, con honestidad y sinceridad y mirarnos, wow, yo no merecía estar en esta clase, ni estar acompañado, ni tener oportunidad, ni que Dios me salvara. Sin embargo, Él me salva. Y hacer ese ejercicio de entender de que somos inmerecedores, pero a partir de una realidad, de donde una realidad producto de un descenso interno que es honesto, sincero, objetivo y claro, sin ninguna careta, viendo toda la amargura y suciedad que existe en mí. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa disminución, tenemos una apreciación aumentada del amor de Dios porque lo vemos en su magnitud real de que es grande. Cuando la realidad de lo que hemos visto no se empequeñece y habla con una cruda esencia de lo que somos, entonces descubrimos el amor de Dios. Y de esa manera, ese amor, nosotros podemos convertirnos en distribuidores de ellos, siempre mirándolo como un favor de Dios hacia nosotros, de los cuales no hemos sido merecedores. Así cada una de las características la podemos enseñar. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo ahora en resumen? Para ser efectivo. Que ninguna de las características empiecen a enseñar hasta que ustedes no tengan experiencia. No comiencen a mostrar la característica hasta que ustedes no hagan un ejercicio de provocar una experiencia con el Espíritu Santo, con el amor, con la obediencia, con la iglesia, con el ministerio, con la oración. Si usted no ha descubierto el poder o la forma de orar, entonces no tiene una experiencia, por lo tanto, no existe realmente, no existe una base sólida para usted hablar con propiedad de lo que nosotros denominamos el poder que convence. Entonces tenemos que hacer un ejercicio propio para convertirnos en modelo vivo de esas características. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Entonces, voy a poner aquí porque no, ok. Que no estaba viendo la cámara con ustedes. El proceso efectivo para desarrollar el carácter de Cristo. Vimos la característica, ¿no? Y la característica es lo que nosotros debemos aprender y provocar una experiencia en nosotros. Hasta que no se dé una experiencia, ¿verdad? En nosotros. Y la experiencia es similar a impacto, ¿verdad? Algo que nos sacude, algo que nos mueve. Eso es lo que implica una experiencia, algo que nos ayuda a como a repensar las cosas. Entonces, hasta que nosotros no tengamos experiencia, y no vamos a tener experiencia si no la deseamos, porque lo que vamos a estar aquí es perdiendo tiempo y haciendo de este tiempo algo monótono y cansón. Pero si lo deseamos, como le decía, el amor es un acto de voluntad que se modula, que es modificable. Si yo decido, entonces puedo trabajar
con esas tres propiedades que se muestran aquí: conocimiento, convicción y conducta. Cuando yo voy a acercarme a una persona, voy con toda la experiencia de quién, del Espíritu Santo. Y no hay que decir que soy un maestro. No eres el pastor. No eres un predicador invitado. No, eres una persona impactada por el carácter de Cristo en tu vida. ¿Y sabe de qué vas a hablar? De conocimiento que tú estás viviendo. Y cuando habla como modelo de conocimiento, con el principal ingrediente, los dos principales ingredientes de lo que habla el neurocientista Facundo Manes: verdad y amor. No hay nada más poderoso en la vida que la verdad y el amor. Porque la verdad es aquello que es y que nunca deja de ser, que no es modificable y que permanece para siempre. Y el amor es la fuerza más extraordinaria para mover las personas que están en desviación o en confusión y llevarlo entonces a la verdad. La verdad misma no cambia a las personas, sino que el amor lo lleva al contenido que es la verdad. Es el amor que hace la modificación en las personas para prepararlo y que reciban ese contenido que llamamos verdad. Entonces, ese conocimiento del cual nosotros hemos vivido va a crear verdades en la persona, a las cuales nosotros llamamos convicciones. Y todas las personas tienen convicciones, tienen conocimiento y tienen conducta. Nos vamos a encontrar con eso. Laura tiene conocimiento, tiene convicciones y tiene conducta. Ricardo tiene conocimiento, tiene convicción y tiene conducta. Y las conductas que son la demostración de lo que nosotros somos, es decir, que muestran nuestro verdadero ser, vienen producto de experiencia que se han convertido en convicciones. Entonces lo que el evangelio va a hacer, lo que el evangelio va a trabajar es una sustitución de esas convicciones a través de conocimiento, para luego desarrollar una conducta aceptable a la palabra de Dios y una conducta que para que o desarrolle que otra persona que viva acorde al modelo de Cristo. Entonces, ¿quién será el encargado para esta tarea? ¿Quién será el encargado para esta tarea? Yo, un joven que ame a quién, a los demás. ¿Quién se identifica con? Ahí hay tres elementos, Laura. Está el joven, está la oveja y está el bastón. Y si fuéramos a predicar, le diéramos a esa figura un desarrollo de tres características. ¿De cuál de ellas me podría hablar, Lisa? De esas tres figuras que hay ahí. ¿Usted se refiere que yo Hay podría decir de esa figura? Sí, de esa figura donde hay tres elementos. Hay un bastón, hay una oveja y hay alguien cargando a la oveja que se supone que es un pastor. Pastor. Amén. Bueno, eso es lo que yo identifico realmente, un pastor que en ese momento está cargando a la oveja. ¿Quiénes son las ovejas para ti en el diálogo que tenemos? Nosotros. Ok. Bueno, sí, y los demás, ¿no? Aquellos que necesitan de ti, ¿verdad? Lo que la Biblia dice es tu prójimo. Exactamente. Porque el prójimo para los judíos era la persona que era su hermano. Pero cuando Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano, la puerta se abre mucho más. Y por eso Jesús le dice, ¿quién es tu prójimo? O le dice más bien con la persona que tiene el diálogo, ¿quién es mi prójimo? Entonces no era un judío mismo, hermano, era quién, ¿sabe quién es tu prójimo? Quien te necesite. Amén. Entonces la oveja es la persona que está necesitando de ti. Amén. Y una cosa, ajá. pastor, yo, por lo menos lo que se ve en la imagen, él la está cargando. ¿Sería Sí. lo correcto?
Dentro de lo que nosotros hablamos, no, pero dentro de la costumbre del pastor, sí. ¿Por qué? Porque la oveja es tosca, es decir, porque tiene la pata la corta, cuando se cae, no puede levantarse por sí mismo, le da mucho trabajo. Y entonces lo que se hace es que se echa hacia el hombro, se carga. Es por una realidad biológica, o sea, natural de las ovejas. Pero no es que nosotros debemos emocionalmente cargar a las personas, debemos acompañarlas para que ellas mismas aprendan a caminar. Hay personas que no les gusta el trabajo de curar a las ovejas, pero sí les gusta el trabajo de lo que tiene la mano derecha, el bastón, para golpear. Y yo creo que en algunas ocasiones se ve mucho más el uso de venda, se ve el uso menos de venda y más de bastón en algunas instituciones, incluyendo iglesias, donde más bien se golpean a las personas. Piensen que el pastor tiene el bastón al lado, pero lo tienen con otro objetivo. Entonces, ¿quién será el encargado para esta tarea? Nadie, un joven. ¿Cuál es la característica? O una persona que ame a los demás. No se necesita ser un visionario, un graduado, sino solamente que ame. Gálatas 5:14 es en efecto toda la ley se resume en un solo mandamiento. Toda la ley, las 639 estipulaciones, mandamientos que ellos tenían que guardar, y después de eso crearon una serie de interpretaciones donde crearon miles de subleyes para interpretar la Torá. Y Jesús le dijo, mira, no hay que guardar todas esas leyes y todo esto. Simplemente con guardar este principio a cabalidad y con seriedad y honestidad, ya tú guardas la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros entonces nos vamos a encargar de que como facilitadores, una vez somos modelos, de darle a las personas conocimiento, ayudar, acompañarlas, que tengan conocimiento. Eso implica que nos entreguemos con nuestra mente, nuestro corazón, con visiones, hacerlo con amor y ayudarle a desarrollar una conducta, caminar con ellos. Amén. Ministrar a través de las necesidades. Ustedes ya han visto esa figura en otras ocasiones, y según desarrolla Félix Ortiz, habla de las necesidades sentidas y las necesidades no sentidas. Las necesidades sentidas son las cuales son propias de todos los seres humanos, y las necesidades no sentidas también. Y vamos a encontrarlas, y nosotros también debemos ayudar a satisfacer las necesidades sentidas. ¿Cuáles son las necesidades sentidas? Las que el individuo tiene conciencia de ellas. En ello abarca las necesidades físicas. Tengo hambre, no estoy comiendo, no es hambre como esporádicamente, sino que no le estoy pasando bien, en mi casa no hay comida. Entonces yo, como una persona que amo, también debo ayudar a satisfacer esas necesidades. Esas son las necesidades sentidas. Pero hay otras necesidades que son mucho más profundas y que no salen a cubierta fácilmente. No se ven en la superficie, son las necesidades no sentidas. ¿Por cuál? ¿O por qué? Porque el individuo no es consciente de ella, pero la tiene dentro. Inclusive son tan poderosas que modulan sus actuaciones, en lo que nosotros denominamos como carencia, que aunque no sabemos precisamente no definir, sino señalar qué le pasa a fulano, por qué actúa así, pero fulano tiene una fuerte carencia. Hay personas que tienen un delirio, un deseo, una sed de ser valorado. ¿Por qué? Porque fueron muy maltratados. Y como esa necesidad de aprecio no la tuvieron en su casa, entonces salen y tienen un comportamiento dinámico, ¿cómo diría? Un comportamiento fuera de lo normal, fuera de control a veces, para tratar de distinguirse, para tratar de sobresalir.
para tratar de llamar la atención. ¿Por qué? Porque él venía creciendo con un déficit de apreciación. Y entonces, él mismo no sabe que tiene esa necesidad. Pero una vez una persona con mayor visión y con cierta, ¿verdad? Cierto conocimiento y sobre todo con amor, la identifica y empieza a ayudar en ese acompañamiento a esa persona. Ayudarle en su proceso evaluativo para que el individuo pueda hacer un descenso interior, para que pueda comprenderse, aceptar los procesos y saber la verdad acerca de sí mismo y sentirse valorado. Y entonces, ese deseo excesivo de ser valorado de esa pareja porque está convencido de que él es amado. Tiene una persona que le acompaña. Entonces, esas son necesidades no sentidas. Jesús usó la necesidad sentida como puente para llegar a las no sentidas en varias ocasiones. El ejemplo más típico es, sin duda, el que la mujer samaritana, en Juan 4. La mujer samaritana fue a buscar ¿qué? ¿Se acuerdan ustedes? Agua. Agua. Eso es una necesidad sentida, ¿verdad? Pero ella tenía otra que modificaba su conducta. ¿Por qué? Porque ella iba al mediodía, cuando no iba nadie en el pozo. Entonces, ¿por qué ella no iba a buscar agua en la hora que públicamente todos se juntaban? Porque el pozo realmente era un lugar de reunión. ¿Y por qué está sola? ¿Por qué se sorprende que Jesús está en esa hora ahí? Porque ella planificaba, ¿verdad?, llegar a ese pozo y que nadie tuviera experiencia de encontrarse con nadie. Porque realmente en ella había una gran soledad, habría una gran necesidad no resuelta. Y es ahí que Jesús aprovecha el mecanismo donde ella se expresa con esa necesidad sentida. Dame agua, dame de esa agua. Mujer, si tú tomas de esa agua, jamás tendrás sed. Ella pidió agua, pero agua líquida de verdad. Y Jesús empieza a entrar a su mundo cuando le dice, busca a tu marido. Sí, ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, verdad ha dicho. Y utiliza esa conversación para penetrar a ese mundo y realzar, hacerla consciente a ella de su realidad y ministrarla en su proceso acompañado. Fíjense qué extraordinario es. Entonces, ¿cómo descubrir las necesidades específicas de los jóvenes? Hay una pirámide que para definir las necesidades humanas construyó un gran psicólogo y psiquiatra llamado Abraham Maslow, que de origen judío a principios del siglo XIX. Era un gran estudioso de las necesidades del ser humano. Él plantea una pirámide con la jerarquía de las necesidades. Aquí, que todo ser humano, según plantea Maslow, lo tiene. Aquí hay 5, en la escala piramidal, 5 necesidades que todos tenemos. Necesidades fisiológicas, ya ustedes saben cuáles son, necesidad de comerse, ir al baño, ese tipo de cosas que no pueden ser simplemente negadas, sino que tienen que ser satisfechas. La necesidad de seguridad, es decir, tener un empleo, una casa. La necesidad de filiación, familiares que nos abracen. Es esencial. La necesidad de reconocimiento. Es decir, todos esos sentidos que el ser humano va desarrollando, sentido de aceptación, sentido de autoestima, sentido de valoración, el autoconcepto, todo eso es necesario y se convierte en una necesidad. Y el individuo necesita ser suplido de forma gratificante para poder crecer de acuerdo al desarrollo humano que requiere. Y la autorrealización, es decir, el hecho de proponerse meta y alcanzarla, nos ayuda, nos satisface, nos hace estar pleno, feliz. Y si alguna de ellas en la escala básica no es suplida, vamos a tener problemas para satisfacer las otras.
Cuando un individuo tiene serias necesidades fisiológicas, tiene las demás necesidades, pero no la manifiesta de forma tan pronunciada. Y eso se da de forma colectiva y sociológica. Por ejemplo, vámonos a los pueblos. Las necesidades de Haití ahora mismo, que es una nación del hemisferio, es la nación más pobre. Cuando hablamos del hemisferio, estamos hablando del continente americano. Es la nación más pobre, después viene Nicaragua y así. Pero Haití es la nación más pobre. ¿Cuántas personas tienen electricidad en Haití? Tal vez un 30 o un 40%. Lo demás, el 70, 60%, no conocen la electricidad, se alumbran con vela o hachos. Hay una necesidad imperiosa de comida, tal vez no comen 3 veces al día, posiblemente tal vez coman 1 o 2 veces, y la alimentación no es una alimentación balanceada. Entonces hay necesidades fisiológicas. No tienen un baño dentro de la casa. Deben ir a una letrina, a un hoyo improvisado, a un monte. Y eso va a crear serias deficiencias en el crecimiento y el desarrollo posterior de ese individuo porque va a hacer de su vida mucho más corta. Entonces la experiencia de vida de un haitiano que posiblemente circule entre los 60 años no es igual a la de un dominicano que tiene una posibilidad de vida de unos 77 años en crecimiento. O sea, hay una gran diferencia entre eso. Entonces, las necesidades dentro de esa pirámide que aplica Maslow de un país como el de Haití, son todas esas, pero se evidencia más la fisiológica. Porque en primer lugar el individuo piensa en comer para sobrevivir. Si no come, no sobrevive. Entonces, fíjense que las demás vendrán como consecuencia de que estamos vivos. ¿Para qué tener sentido de afiliación y reconocimiento y autorrealización si estamos muertos? De manera que la necesidad fisiológica no es la más importante en el sentido del ser, pero sí es la más importante en el sentido físico. Y entonces, una vez que empiezo a satisfacer las necesidades físicas, las demás que están ahí para ser satisfechas, no porque eran menos importantes, sino porque están ahí, empiezan a evidenciarse. Contrario a Haití, por ejemplo, tenemos a países como Noruega, Finlandia, Suecia. ¿Cuáles de esas necesidades creen ustedes que se manifiestan más en esos países? Allá, Laura. Pero para eso yo debería saber cuáles son esos países. Finlandia, estamos hablando de los países nórdicos de Europa. Esos son los países que tienen, Donde hace frío. sí, que tienen una mejor calidad de vida en el mundo. Oh, ok. Gracias por Suecia, ubicarme. Finlandia, Yo Noruega. diría, Ahí no hay, óyeme, ahí no hay hambre. Ahí ok, no hay, entonces, ahí no hay hambre. Ahí no hay un problema de que se va la luz. Ahí no hay un problema de seguro médico. O sea, todos tienen seguro. Ahí no hay un problema de liquidación. Ahí no hay un problema de vacaciones. Ahí no hay un problema de que yo no tengo transporte, de que yo me levanto, de que hay una huelga de choferes. No, nada de eso. Ahí no hay absolutamente ninguna necesidades de eso. Entonces tienen cuáles cubiertas las necesidades fisiológicas. y la de seguridad. Ajá. Entonces, ¿cuáles serían las situaciones que hay que atender en esas naciones? La parte de afiliación de la familia Ajá. y las relaciones. La de afiliación. ¿Te das cuenta por qué los europeos vienen tanto a este país a casarse con una morena o con un moreno como yo? ¿Te han preguntado ustedes? Ahora tiene Bueno. sentido, sí, me lo había preguntado. Porque ellos tienen esa necesidad no satisfecha. Entonces, cuando encuentran una mujer que no tiene el nivel educacional de ellos, entonces, pero le entregó todo, ese alemán lo dio todo. Oye, con todo resuelto y vino aquí y le puso la casa a su nombre, la finca a su nombre, el cheque a su nombre, todo. Cuando fuimos a Vallaguana, ustedes han ido al Salto de Vallaguana, ¿verdad?
Sí. No, yo no. Claro que Jess, Sí. tú no cuentas la... Que Laura no ha ido al Salto de Vallaguana. Ella no cuenta, pastor. No, pastor. Pero vamos, ay Dios, qué vergüenza. Sí, pero- Vamos a llevarte sí, mi niña, gracias. muchacha. No lo tienen que Vamos, decir. Laura. La estoy sintiendo, no lo tienen que decir. Brian, yo voy a hablar con Brian ahora. Pues, no te lleves ese bullying, ese relato. No te he perdido muchas cosas. Miren, el Salto de Vallaguana, eso lo creó un alemán. Compró toda esa tierra, eso es otra historia, como compró todo eso, eso no estaba así. Voló en helicóptero. Y entonces hizo una inversión porque compró toda esa tierra, todo, eso es privado. Eso cuesta millones y millones. Compró el río, el Salto, todo. Y se enamoró. ¿Por qué compró todo eso? Se enamoró de una morena, una jovencita. Cuando digo morena, no estoy diciendo en sentido peyorativo, sino para resaltar la historia que le estoy contando. Porque mi esposa es morena igual que yo. Entonces, se casó con una morena ya. Y ¿sabe lo que pasó? Que él le dio un infarto y murió. Cuando usted va a Vallaguana, y usted se encuentra una muchacha joven dirigiendo todo eso y aquello, y ella es la dueña. No llega a 40 años. Ve a hablar con fulano, porque él le entregó todo, tierra, villa, todo. Ella es dueña. Ella ni siquiera, cuando yo me tocó hablar con ella misma nos contó la historia, a Rafael y a mí, cuando fuimos. No sabía ni siquiera cómo manejarse con relación a todo el dinero que entra ahí, porque para entrar en ese tiempo había que pagar como 100 pesos, 75 pesos y todo lo que se compraba ahí. Eso era ese día había más de 2,000 personas. Todo ese dinero y la forma de administrarlo. Pero cuando yo me digo, wow, pero esta mujer gana mucho dinero, tiene mucha entrada. Eso se lo dio un alemán. ¿Y por qué la situación de esa determinación, de esa decisión? Porque esas naciones, la mayoría de esas personas tienen una situación de carencia con relación a la afiliación y también al reconocimiento. ¿Sabían ustedes que aunque en esos países como Japón, Finlandia, Suecia, Noruega, que son países que tienen su vida realizada, en Japón no se preocupan por el crecimiento bruto, es decir, por el crecimiento de la economía? A ellos no les interesa eso. Ellos no lo miden porque tienen todas sus necesidades económicas resueltas. Y aquí tenemos un gran problema. O sea, todos los años queremos crecer más para tener más dinero, para invertir más dinero en los supuestamente ciudadanos cuando se invierte en la corrupción. Pero eso es otro tema para discutir. Pero ¿saben cuál es el problema mayor para los japoneses, los suecos, los finlandeses? El tema del suicidio. Ellos tienen vigilancia constante. Por ejemplo, en Japón hay lugares que le denominan los alcantilados, es decir, son lugares altos que están cerca del mar y se han convertido en fuente o trampolín donde la gente se lanza por cantidades simplemente para suicidarse. ¿Por qué? Porque la falta de estas dos partes de reconocimiento y filiación, o sea, sentido, que le dé sentido a la vida, han perdido el sentido de la vida. Eso está dentro de, no solamente en el reconocimiento y la afiliación, sino más allá de la autorrealización, que es una de las necesidades que no se evidencia ahí y que algunos dicen que cuando el individuo ya satisface esas 5 necesidades, entonces entra entra en especie de una zona gravitacional, como en un sinsentido en la vida. Esa es una de las necesidades que llaman como el existencialismo, sentido de la vida. ¿Para qué vivo? Entonces, esa es parte de las necesidades que nosotros como creyentes vamos a ver en las personas y que tenemos que identificar para poder ministrarle las 5 necesidades, más la sexta de la que le hablé, que no aparece ahí. Y aquí hay otro gráfico de un psicólogo, Brock Feller, me parece que se llama,
que hablaba de cómo se dan y se van desarrollando esas necesidades. Y aquí gráficamente hay un comparativo de cómo el individuo va creciendo. Tenemos primero el microsistema, que es cuando el niño va creciendo y va desarrollando su sentido, ¿verdad? Hasta los 8 años más o menos, como dice Piaget. Pero luego empieza a sociabilizar. Y aquí ven una figurita, ¿verdad? El compañero va aprendiendo el arte de relacionarse, de conversar. Ve aquí la familia y sirve para él como un modelo de acciones y también de interacción. Y recibe de ahí las pequeñas experiencias donde va a visualizar la vida y a crear su pequeño mundo. Y con ello también van con ello van también almacenándose esos tristes traumas que ve cuando hay una ausencia o cuando hay un padre rígido o cuando hay acontecimientos que los marcan. Todo eso se va quedando en el niño dentro de lo que se denomina el microsistema, porque el niño no aprende, sino que interpreta. Y como no tiene la facilidad educacional como tenemos nosotros cuando ya somos adultos, porque tenemos nuestro cerebro ya en cierta manera completo y tenemos la facilidad de comparar. Es decir, cuando un carro viene, nosotros fácilmente ya sabemos por experiencia que tenemos que quitarnos. El niño está interpretando si se quita o no, porque no tiene la capacidad debido a que la parte ¿cómo se llama? Del cerebro, la parte de adelante, que es la parte ejecutiva, wow, no me acuerdo del cerebro, no, es que no ayuda a preformar las cosas, a compararlas, a determinar y administrar, no, todavía no está formado y por lo tanto el niño no tiene esa capacidad de aprender, sino de interpretar. Y como él no aprende, o sea, no compara, no quita, no limpia las cosas y los hechos, sino más bien que él lo almacena en su cerebro. Los niños van creciendo con cosas buenas, pero también van creciendo con situaciones negativas que van creando necesidades insatisfechas porque él no tiene la capacidad de limpiar el mecanismo de aprendizaje y de quitar lo que no sirve, dado que no tiene una formación cerebral para eso. Por lo tanto, todo lo que va sucediendo en su entorno lo va acumulando y se va quedando ahí. Eso no se va, eso no se derrama, eso no se pierde, se va quedando dentro del cerebro como una forma de darle transformación a su parte pensante. Por lo tanto, fíjense que cuando nosotros vamos a administrar, es importante acercarnos al niño. El niño ya, cuando es preadolescente, que tiene edad entre los 12 años, 13, 14 años, ya él ha venido con un microsistema desarrollado. Entonces nosotros no vamos a mirar al joven en su presente. También él tiene un pequeño pasado que nosotros podemos ayudarle a reconstruirle. Es importante entonces el acercamiento a las preguntas que vayan no solamente a solucionar el presente, sino a conectar con ciertos acontecimientos pasados. Ese presente siempre implica algunos hechos que han sucedido en el pasado y en el cual nosotros debemos abordar. Yo no sé si lo estoy envolviendo mucho a ustedes y digo, bueno, pastor, pero usted me está siguiendo bastante eso. Pero es rico esto compartirlo. O sea, si amamos a los demás, vamos a tratar de preocuparnos, porque lo primero que le dije es que nosotros debemos hacer un descenso interiormente con honestidad, con sinceridad, con nobleza y mirarnos a nosotros mismos. Una vez que nos entendamos nosotros y veamos esa realidad, entonces vamos a ayudar a los demás. Entonces, fíjense que en este microsistema, los niños están viviendo una serie de experiencias aquí que ellos no han decidido voluntariamente, no han limpiado, sino que la están interpretando. Pelea, familia, ausencia. Ellos no dicen, bueno, ¿y por qué papi no está? Esa pregunta no tiene una respuesta, porque la mamá le va a decir, bueno, él está trabajando, pero posiblemente
Como en la película Los Otros, el padre había muerto hace mucho tiempo y él creció con un problema no resuelto. Luego, cuando él es adulto o más grande, le dicen, bueno, fue que se murió en una guerra. Pero ya él venía creciendo con una imagen, una ilusión. Y fíjense esos hechos llevados a otras acciones, el niño. Entonces, luego esa realidad que se amontona en él va a desarrollar una conducta, porque recuerden muy bien que la conducta viene a través de convicciones que vamos recibiendo. Entonces el niño se va formando en el microsistema, creando esas necesidades, viendo eso, y pasa al mesosistema, que es mucho más grande, y luego va al exosistema, donde está el gobierno local, la familia extendida, la iglesia. Cuando la gente viene a la iglesia, lo que está diciendo profe Bayer, no es que él vino por un problema, hay otras situaciones, hay un iceberg mucho más profundo en el cual las personas tienen que escarbar. Por eso es aquí que nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ministrar, a entregar, a dar una palabra que profundice y llegue hasta ahí, hasta lo más profundo. Porque normalmente nosotros solemos ver el problema del día, pero el problema del día en el exosistema no es el que desarrolla las actitudes de ese día, sino el mesosistema y el microsistema. Y luego está el macrosistema, donde está el sistema religioso, el gobierno y todo eso. Bien, vamos escuchando. ¿Están ahí conmigo? Amén, así es. Laura, ¿estás durmiendo? No, para nada, anotando todo. ¿Tienen alguna pregunta? Por el momento no. Pregunta, intercambien, porque después se convierte en un monólogo. Entonces, miren, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, no se atemoricen. Por eso es importante que cuando nosotros vemos a una persona y le vamos a ministrar, no estamos viendo un presente, estamos viendo varios hechos unidos en algo que vemos en el presente. También vemos un pasado, vemos hechos que sucedieron y que formaron actitudes y conductas que luego lo llevaron a una situación que nosotros estamos visualizando en un presente, pero no es ese presente el que tenemos que trabajar. Al acompañar a la persona también tenemos que trabajar en un todo. Consideremos algunos pasos que pueden resultar de utilidad para tratar de discernir las necesidades específicas de los jóvenes con los que estamos trabajando. El recurso más importante para ser efectivo en la administración de las necesidades de los demás es ¿cuál? Amarlo. El amor no solo es un sentimiento, es un acto voluntario, modificable, que crece y se amplía. Así que el cántico de que, bueno, si no lo siento, no lo hago. Es que fulana tiene que darle seguimiento, tiene que estar con fulana de tal. No, es que fulana no me cae bien, es un sentimiento. Y el amor no es solo un sentimiento. Te está diciendo que lo ame, pero tú estás diciendo que tienes un sentimiento que te choca. Pero te estoy diciendo también que el amor no es solo un sentimiento, es un acto voluntario. Si tú decides, puedes acompañarla, aunque no te caiga bien, porque es modificable, que crece y se amplía. Pero pastor, es que no me cae bien, es que ella es chocante, o es que él es chocante. Ámalo. Ámalo, porque el amor es un acto voluntario, modificable. Entonces, expresa ese amor a través de un sentimiento empático y compasivo. Te amo, Laura. Amén. Y aquí pongo entre paréntesis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generalizar las emociones para poder ser efectivos como líderes, como jóvenes monitores, y llevar la segunda palabra, la segunda virtud a ser efectiva, que es compasivo. La empatía y la compasión se parecen, son hermanas, pero no son la misma. Y lo que le estoy sugiriendo aquí es que ese amor lo debemos expresar a través de un sentimiento empático y compasivo. La empatía es sentirnos, tratar de ponernos en un lugar del otro, ¿verdad? Ya eso es empatía. Cuando alguien está pasando por algo y nosotros hacemos ese descenso
de entenderlo, ¿verdad? Y generalizamos emociones. Cuando generalizamos emociones es porque ya yo he tenido una experiencia similar. Y la compasión se diferencia de la empatía en que la compasión siempre busca un hecho para restablecer al individuo. El empático se queda solamente en el sentimiento, en la identidad, perdón, en la identificación. Pero el compasivo, que es el sentimiento que le sigue, se queda o va también a un hecho. Es decir, cuando Jesús sentía compasión, iba y lo sanaba. Cuando Jesús sentía compasión, iba y le hablaba. Cuando Jesús sentía compasión, iba y le acompañaba. Siempre hay un hecho al lado de la compasión, de manera que la empatía es la identificación sentimental con el otro. Pero la compasión es la virtud que nos lleva a tomar una acción en virtud de restablecer al otro. De manera que el amor lo vamos a expresar en un sentimiento que nos permita identificarnos, pero también que nos permita tomar acciones. Por lo tanto, nuestro amor tiene que ser empático y compasivo. ¿Cómo debe ser nuestro amor, Lisa? Empático y Y compasivo. Amén. Cada vez que ustedes lean la Biblia en los Hechos de Jesús que habla de compasión, se van a dar cuenta que él hizo algo. Si decimos que somos compasivos y no hacemos nada, no somos compasivos. Es una gran mentira. Bien, entonces, tercero, que tenemos que tener en cuenta al ministrar las necesidades de los demás, es generar confianza a través del modelo y el amor. Para poder tener el poder de ¿qué? Del convencimiento. Juan 15:13. No hay no hay amor mayor, no hay mayor amor más grande que este, que aquel que da su vida por los demás o por sus amigos. Entonces, la confianza que se genera a través de un hecho que implique un impacto visual va a ser extraordinaria. Cuando yo estaba caminando a pie, Ricardo pasó manejando un Bugatti y tenía el asiento vacío y me dijo, ven, no, pero que yo ando todo sucio y esto, no, siéntate ahí en mi Bugatti. Y Ricardo no es el alfa. Santo Dios, mi alma te alaba. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, Así cualquiera alaba. amén. Entonces, ese es el modelo que impacta. Ese es el modelo que crea. Ese es el modelo que llamamos persona criterio. O sea, que siembra algo que dice Steve Covey, un banco emocional. Y en el momento de yo necesitar que ese individuo haga cambio, él lo va a hacer. Olvídese de eso. Yo lo he visto en mi vida y lo veo constantemente. Solamente tengo que generar confianza a través del modelo y el amor. Y lo demás harán lo que la palabra de Dios dice. ¿Me entiendes? Por ejemplo, le voy a decir algo que me impactó hace unos meses, no años, cuando esta niña estaba enferma, Catherine. O sea, ella está enferma, pero se necesitaba sangre. Y se regó la voz en el WhatsApp. Entonces yo me sentí mortificado porque yo le tengo fobia a la sangre. Cuando me sacan sangre, yo tengo que sentarme al lado de alguien. Ya no me desmayo, pero antes me desmayaba. Pero trabajé eso y se me fue quitando. Entonces, no dono sangre. Pienso que me voy a desmayar. No me desmayo. Pero estaba preocupado porque sé que es una joven, perdón, valiosa y que su vida estaba en peligro. Pero me regocijé tanto cuando supe que Ricardo estaba donando sangre. Y no solamente eso, sino que se fue con ella al hospital y después volvió. Y yo digo, wow, ese modelo de lo que él hizo me impactó. Porque yo sé que Ricardo es bueno, pero eso
me marcó ese hecho. Y yo supongo que a ella la marcó. Y perdone que tomen a uno que está presente en la clase, pero quería darle como un ejemplo de lo que genera el hecho de ser modelo y el poder de la confianza para luego convencer a los demás. Ustedes quieren que los jóvenes cambien. No se pongan primero a hacer programas ni nada de esto, ni que vamos a agrandar la iglesia, que vamos a traer tal artista para que sea explosivo. No, genere confianza a través de ser modelos de amor. Y luego esto produzca el poder del convencimiento. Si somos modelos, la gente va a escucharnos y va a cambiar. Si somos modelos de amor. ¿Me están entendiendo? Amén. 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 Entonces, consideremos algunos pasos que pueden resultar de utilidad para tratar de discernir las necesidades. Ya estoy terminando. Para los que se están durmiendo. Pedirle al joven que exprese sus necesidades. Eso está en el libro de Fede Ortiz. Desarrollar la habilidad de hacer buenas preguntas, porque casi nadie se abre a sus necesidades. Primero porque a veces la ignora, pero la tiene ahí. No la sabe conectar, no sabe expresarla, tiene problemas para comunicarse. Nosotros vamos a ser personas que vamos a administrar y vamos a ayudarle en eso. Entonces vamos a desarrollar la habilidad de hacer buenas preguntas que no ofendan al individuo, que no se dé cuenta de que se le está utilizando. Cuando utilicemos este acercamiento debemos ser sensibles y tener en cuenta un par de cosas. ¿Cuáles son? La primera es la necesidad de tener una buena relación con aquellas personas que vamos a administrar. Si yo no tengo una buena relación, ¿cómo voy a generar confianza y cómo luego voy a generar el poder de convencer para que aquella persona pueda cambiar? ¿Me entienden? Entonces, lo primero que tengo que hacer es una buena relación y ya le hablé de cuáles son los recursos para ello. Si no existe un vínculo emocional, resulta muy difícil poder hacer preguntas directas y profundas o mínimamente delicadas. Y eso es una tarea nuestra como discipuladores. La segunda es que las preguntas que hagamos deben ser sinceras y nacidas de un interés genuino para ayudar a los jóvenes. De manera que cuando estemos hablando con ellos, les pongamos atención, porque es de muy mala experiencia y desagradable que cuando alguien está hablando ya de sus cosas propias, nosotros tengamos celular, nos llamen y les digo, espérate un momento, déjame atentar llamando. Cuando estamos en una conversación, porque eso es vital para esa persona, lo llaman a usted y dicen, no puedo contestarle, da. Sigue que lo que tú me estás diciendo es importante. Es decir, las personas tienen que entender que ellos son importantes para nosotros, aún en eso lo estamos valorando. Algo importante es pedirle a Dios que nos dote de amor sobrenatural y de interés genuino por las muchachas y muchachos, que nos ayuda a expresarlo de tal manera que a ellos les resulte evidente que realmente estamos interesados en ellos. Bien, si tienen alguna pregunta, vamos a seguir hablando de las necesidades luego. Le voy a asignar algunas tareas más tarde, mañana. Tengo que preparar algo. Si tienen alguna pregunta, háganla. No se mutilen. Está todo muy bueno, pastor, un manjar, no hay nada que decir. Gracias. Por favor, ayúdenme a creer. Yo, Pero es verdad, verdad. Dígame, Laura. a mí me gustaría Ah, hacer como una pregunta que va, o sea, no entra mucho dentro de lo que estamos trabajando, pero aún así me llegó a la mente por el tema de la parte del convencimiento y del modelo. ajá. ¿Cómo puede
uno, porque yo imagino que estos serán los casos en los que tendríamos que trabajar con personas que quizá no se consideran nuestro amigo actualmente. Sí. Pero ¿cómo uno podría llegar a esas personas que sí son nuestros amigos, que no son cristianos y que buscamos como que también podamos impactar sus vidas? ¿Cómo podemos llegar? Bueno, a veces se crean esos distanciamientos que son tan difíciles, o sea, por el hecho de que hay una confianza. Para nosotros hablarle de eso que es tan importante. A veces nosotros tenemos la sensación de que sería incómodo hablarle del Evangelio, pero tenemos que romper ese hielo. O sea, una de las cosas que debemos concretizar y tener como respuesta es que lo correcto debe darnos satisfacción a nosotros y saber que el Evangelio es correcto. Lo único que tenemos que saber cuándo, en el momento, el espacio, le vamos a hablar. ¿Por qué le digo eso? Porque posiblemente podamos tener una reacción que no sea agradable, o sea, no era lo que esperamos a la altura de lo que es el Evangelio, pero el hecho de nosotros entender de que lo que hicimos es correcto nos va a dar satisfacción y tarde o temprano eso va a traer su respuesta. Pero una de las cosas que tenemos que hacer primero es vencer el miedo, vencer lo que podamos entender a la luz de que lo que puede ganar el individuo es mucho, mucho, pero mucho más trascendente que lo que nosotros estamos pensando como incomodidad y como hielo. Entonces, mucho más allá de eso, es salvar su vida, es salvar su futuro, es salvar su realización, es salvar lo que Dios quiere para él. Y nosotros lo tenemos en nuestra mano, en cierta manera. Entonces, debemos perder el miedo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, la gente nunca nos va a faltar el respeto si nosotros hemos sido modelo para ellos, o si empezamos a construir un modelo. Y el modelo está basado en el amor, o sea, en la gratitud, en la decencia, en la educación, en el sentido de reciprocidad, es decir, de respeto, porque tú me respetas. Es decir, todos esos sentimientos se van acaudalando y ya las personas crean una imagen de nosotros, no es la imagen del pelo negro, rubio o el tez blanca o oscura, no se refiere a eso, es una imagen que nuestro ser va vaciando sobre ellos y por lo tanto también ellos esperan una reacción y también van a tener una reacción hacia nosotros. Basado en eso, en la conducta de amor. Basado en la conducta de amor, entonces tenemos la dicha y el lujo de decirle a esas personas las palabras que ellas deben escuchar. ¿Me entiendes? Sí. Cuando, por ejemplo, yo le digo algo, yo envío los devocionales en la mañana y como las personas escuchan mis palabras y saben que son palabras motivadoras, que salen del corazón, reciben eso, esos devocionales, no lo digo yo, o sea, hacen muchas cosas Dios ahora de manera maravillosa. Hay personas que me ha tocado conocer y me dicen, pero tú eres el que ora en los devocionales, wow, Wow. a ti, wow, ese eres tú. Entonces también yo veo A que mí me pasó eso, pastor. Yo escuché a alguien en mi trabajo escuchando su audio. Yo me quedé y que, oh my God, ese es mi pastor. ajá. Entonces yo no sé, yo no me imaginaba eso llega hasta Europa, pero es otra historia. La cuestión es que yo veo que eso está totalmente relacionado con la forma en cómo me tratan, porque ellos han creado una figura acerca de mí. Y entonces, atendiendo a eso, yo no puedo como retrotraerme a la palabra que le debo decir. Yo tengo que hablarle de lo mismo que ellos están pensando acerca de mí. Y entonces el mensaje tiene que ir. No sé, no sé si me explico. Es decir, el mensaje de salvación o el mensaje salutífero de restauración no debe ir desprendido de la forma de actuación yo soy. Porque en síntesis, eso es lo que ellos están esperando en lo más profundo de su corazón. O sea, no podía, ellos te van a decir, aunque no te lo digan, pero lo van a pensar. Yo sabía que no podía salir nada de ti que no fuera eso. Así que si nosotros nos Amén. detenemos, es porque ya usted sabe. Amén, gloria a Dios. Amén. Sí, ¿quién más? ¿Quién más? Allá, es Sara que está hablando. Yo no, Ah, Lauribri. es Lo que de pasa es Laura que que está sí. desmuteada.
Ah, bueno, pero está bien. Si hay alguien más con una pregunta, compartimos, lo que sea. Pero nada, Ricardo, dígame, yo sé que usted está cansado. Pastor, todo excelente. Fue muy buena. Amén, amén. Te voy a dejar tranquilo. Nada, hermano, entonces nos vemos el próximo lunes. Y ojalá que algunos de ustedes puedan ir a esa conferencia de John Maxwell. Si Dios lo permite, estaremos por ahí. Creo que el domingo fue que me aceptaron. Así que nada, bendiciones. Vamos a pedir que Elisa ore para despedirnos. Amén. Oremos, Padre que estás en la altura, Espíritu Santo de Gracias. Dios, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has permitido un día más, Padre Celestial. Gracias, Señor, por Gracias. poner el deseo, Padre Celestial, de cada uno de nosotros, Señor, de cada día, Padre Celestial, acercarnos Sí, más Señor. a ti, Espíritu Santo de Dios. Cada día, Padre Celestial, conocerte, Señor. Cada Sí, día, Padre Celestial, experimentar, Señor, tu carácter en nuestras vidas, Señor. Queremos conocerte más, Padre Celestial. Queremos amar a los demás, Padre Celestial. Ser compasivos, Señor. Danos amor, Padre Celestial, para trabajar con los jóvenes, con Sí, los Señor. adolescentes, Espíritu Santo de Dios. En el Permite, Padre Celestial, que todo lo que hemos aprendido hoy, Padre, comencemos, Señor, si no hemos comenzado, Padre, a experimentar tu amor, Padre Señor. Celestial, a experimentar las ganas, Padre, de que otros puedan ser salvos, Señor, de ser empático con los demás, Espíritu Santo de Dios. Cada día, Señor, dando ese amor de anhelar, Padre, tu presencia, de anhelar, Padre Celestial, tus cualidades, de anhelar, Padre Celestial, conocerte y amarte más, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias a todos Amén. ustedes. Bendiciones. Ya ustedes saben, a orar para que esas características de Jesús se implanten en nosotros. Hoy pida llenura y todos los días del Espíritu Santo. Viva, busque esa experiencia. Cuando la tenga, si ve algo, el lunes me cuenta. Amén. Amén, amén. Bye. Amén.